Amigos, muy buenas noches. Qué gusto que estén ustedes ahí conmigo y que hayan esperado hasta esta hora de la noche para hacer esta transmisión de encuentros con la historia. Este es un cañón, un gran cañón de artillería del ejército mexicano, que en 1847, aquí en Churubusco, sirvió para defender a la patria. Esta pieza tiene casi 3 metros de largo, 2 metros con 90 centímetros, y fue usada aquí en la batalla de Churubusco el 20 de agosto de 1847. La guerra con los Estados Unidos, la invasión a México, y este lugar, el escenario de uno de los momentos más brillantes de la historia nacional. Este cañón estaba a las órdenes del general Anaya y del general Rincón, que era el jefe de plaza. Eran tiempos difíciles y desesperados. México no había aceptado la separación de la República de Texas, que había existido como proyecto de expansión de la Unión Americana en un gran proceso de muchos años, que estaba destinado a arrebatarle a México la mitad de su territorio nacional. Las aspiraciones de los norteamericanos era apoderarse de las Californias y de Nuevo México, más de 2 millones de kilómetros cuadrados de suelo mexicano. La trama había consistido en crear una República de Texas, en donde los inmigrantes de origen anglosajón hicieran mayoría sobre los latinos, para así poder reclamar una independencia primero y luego una anexión a los Estados Unidos. Una vez que Texas se incorpora a los Estados Unidos, México se queja de aquella estrategia y estratagema, no reconociendo la independencia de Texas y dando a conocer sus aspiraciones para recuperar el territorio. El general Santa Anna, que gobernó 11 veces a México, es una figura legendaria y oscura de nuestra historia. El propio Santa Anna había cedido a los tejanos el territorio de Texas, separándolo de México. La guerra se hizo inevitable. La guerra entre México y los Estados Unidos era una cuestión inevitable. Los americanos comisionaron a 2 generales, uno para comandar el ejército del sur, que invadiría Veracruz y después llegaría hasta la capital de la República, y el ejército del norte, que tenía como objetivo avanzar por el territorio tejano y después hasta Monterrey, bien tierra adentro de México. El ejército norteamericano del norte estuvo al mando de Zacharias Taylor, y el del sur fue comandado por el general Scott, Winfield Scott. La estrategia del ejército del sur era apoderarse de la Ciudad de México. Para ello, los norteamericanos tuvieron que viajar por mar y apoderarse del puerto de Veracruz, conquistándolo. Después desplegaron ahí un ejército de 9,000 soldados. Juntaron los pertrechos suficientes para ascender hacia la Sierra
Madre Oriental. Winfield Scott era un brillante estratega norteamericano, un hombre alto, fornido y rudo de origen virginiano, formado en la Academia de West Point y entrenado en diferentes guerras que empezaron con la de 1812 contra los británicos. Él tenía la capacidad y la inteligencia suficiente para que las aspiraciones del país de las barras y las estrellas se pudieran cumplir. El avance de los norteamericanos tuvo varias etapas, básicamente 3. Siendo tan malsano el clima de la ciudad de Veracruz, azotada por la fiebre amarilla y otras endemias, era importante que los norteamericanos avanzaran tierra adentro, hasta la ciudad de Jalapa, en las altas estribaciones, donde el clima es más fresco y benigno. De manera que la estrategia de Scott fue llevar a sus 8,000 hombres hacia la zona de Jalapa, en Veracruz. Esto ocurrió en el mes de mayo, una vez que los norteamericanos fueron llegando poco a poco y fueron incorporándose al buen clima en el mes de mayo. La segunda etapa de avance consistió en avanzar hacia Puebla. Lo hicieron en junio de 1847. Después de tomar la ciudad de Puebla y de avecindarse ahí y apertrecharse, se diseñó la estrategia para llegar al Valle de México. Estaba previsto que fuera después del mes de julio, los primeros días de agosto, la toma por asalto de la capital del país. Los norteamericanos obraron con astucia y con estrategia, y finalmente abandonaron Puebla para cruzar la alta sierra que separa a México de Puebla, siguiendo el camino de Manuel Paino, es decir, la ruta de tradición de Río Frío. Lograron llegar hasta el Valle de México. Fue el 7, 8 y 9 de agosto que los mexicanos fueron llamados a las armas. En la capital del país había confusión y básicamente 3 clases sociales: los muy poderosos y ricos. Ellos tenían previsto abandonar la ciudad. Se empezó a ver una gran cantidad de recuas de mulas y lujosos carruajes que iban en pos de alguna provincia remota para refugiarse. La clase media, por el contrario, se entregó a la tarea de defender a la nación. Los intelectuales, los maestros, los estudiantes de las escuelas se enlistaron en las diferentes mesas, más de 60 que se establecieron en la ciudad para la conscripción, que previamente ya había sido reclamada a los mexicanos por su ejército. De hecho, desde el mes de enero, estas mesas de reclutamiento ya existían. Y para el mes de agosto, lo único que había que hacer era darse de alta e incorporarse. Muchos de los grupos de voluntarios ya habían recibido entrenamiento militar y manejo de armas. Así, la población respondía y la clase media formó gran cantidad de oficiales. Las clases populares, las clases bajas, también se entregaron a la tarea de defender a su nación. Por cientos y cientos, los jóvenes acudieron a las mesas de reclutamiento para recibir sus uniformes y sus armas. Se formaron así docenas de batallones para la defensa de la ciudad. Santa Anna era el presidente en funciones y quien diseñaba la estrategia de defensa.
Las tropas de Winfield Scott estaban ya acantonadas en el suelo del Valle de México. Habían descendido en la zona oriente, cerca de Texcoco, y tenían dos posibles rutas para invadir a la ciudad. La ruta probable, la más probable y directa, y la ruta obvia era asaltar el Peñón de los Baños, cruzando por los terrenos que actualmente forman el aeropuerto Benito Juárez. Se pensó que ahí tendría lugar la gran batalla entre los dos ejércitos. Pero dado su entrenamiento y coraje, su energía y su capacidad estratégica, Winfield Scott se dio cuenta de que lo estarían esperando. Siguió recibiendo refuerzos que por Veracruz seguían llegando hasta el Valle de México. Aglutinó una fuerza superior y tomó la decisión de irse por el camino que no era necesariamente el adecuado o el natural. El terreno entre Texcoco y el Peñón de los Baños era plano y seco en una temporada de lluvias. Era fácil acceder y sobre esos llanos habría habido una tremenda batalla. Pero Scott, pensando que sus recursos eran limitados, prefirió tomar el camino opuesto y no obvio. Santana, sin embargo, se preparó y dispuso que el ejército mexicano se desplegara frente al Cerro del Peñón. Trepó a lo alto de la cima e instaló ahí su campamento militar. Desde ahí los oficiales del ejército mexicano veían hacia el oriente del Valle de México, adivinando los movimientos de Scott. Pero los norteamericanos decidieron irse hasta Chalco, bordeando el lago de Texcoco y el lago de Chalco y el lago de Xochimilco para ir hacia el sur por el rumbo de Tlalpan y atacar la capital de México viniendo del sur y no del oriente. Fueron días aciagos y terribles. El 15 de agosto, todavía el ejército mexicano en pleno estaba en la zona del Peñón. Sin embargo, los exploradores y espías de Santa Anna le informaron que los norteamericanos ya iban hacia el sur, bordeando la laguna, en suelo pantanoso y fanegoso, moviendo sus pesados cañones como estos, en una larga y lenta marcha muy difícil. Pero realmente Scott había sido inteligente. Si los mexicanos hubieran defendido el Peñón de los Baños, es probable que hubiera perdido la batalla. En cambio, siguiendo la estrategia de guerra de escaramuzas, tenía más posibilidades. Así que los norteamericanos siguieron hacia Chalco y después dieron la vuelta en Tláhuac para ir a Xochimilco y presentarse en la zona de Tlalpan. Ahí, por lo tanto, tendría lugar la batalla. Santana, el día 16 y 17, tomó las decisiones estratégicas de la defensa. Sacó a su ejército del Peñón de los Baños y le ordenó al general Anaya que viniera a este lugar, a este punto, y que trajera algunas de las piezas de artillería. Estaba seguro que la capital de México sería atacada desde el sur, viniendo por la calzada de Tlalpan actual. Sin embargo, existía la posibilidad de que los norteamericanos fueran hacia Contreras y San Jerónimo y Padierna, Mixcoac y la zona de San Ángel para dar una enorme vuelta siguiendo la zona montañosa para atacar por Chapultepec, la capital de México, cruzando por Mixcoac y Tacubaya. La defensa de Churubusco era necesaria. Aquí los norteamericanos podrían ser parados en seco.
Esas fueron las instrucciones que se le dieron el día 17 al general Anaya cuando llegó aquí. Llegó primero con 700 hombres y se colocaron justamente en este lugar, en las altas estructuras y azoteas del convento que a manera de murallas defenderían el lugar. Los cañones y los hombres esperaron los días 17, 18 y 19, robusteciéndose y haciendo acopio de armas y de municiones. Pero los norteamericanos siguieron hacia el Pedregal de San Ángel, girando hacia el suroeste, y ahí tuvo lugar los días 18 y 19 la batalla de Padierna, en donde por primera vez las fuerzas mexicanas y norteamericanas trabaron un combate sangriento y feroz. Los norteamericanos siguieron avanzando. Los mexicanos se retiraban desesperadamente. Finalmente los norteamericanos se aglutinaron en lo que es el sur de Coyoacán y desde ahí avanzaron contra Churubusco. Santana pidió al general Rincón, que había combatido en Padierna, que viniera hasta este punto para organizarse en defensa con el general Anaya. Rincón fue el general al mando y el general Anaya su segundo. Ambos militares robustecieron más el sitio de defensa y defendían también el paso de las brigadas mexicanas que venían en retroceso, huyendo del avance de los norteamericanos. Páginas verdaderamente gloriosas se escribieron en este lugar y yo se las platicaré el día de mañana. Amigos, gracias por haberme acompañado en este ejercicio, en este bello lugar, el Museo Actual de las Intervenciones. Esta bella pieza de artillería es precisamente parte de las armas que defendieron a México aquel 20 de agosto de 1847. Y aquí la defensa brillante y extraordinaria que tuvo lugar honra a las armas nacionales y honra a todos los mexicanos. Además, mañana les platicaré del Batallón de San Patricio, un grupo de irlandeses que viniendo con el ejército americano decidieron abandonarlo para pasarse a luchar, a pelear vigorosamente del lado de los mexicanos. Tenían motivos suficientes para hacerlo y sus motivos realmente son conmovedores. No se pierdan el programa de mañana de Encuentros con la Historia. Amigos, muchísimas gracias por su presencia, su permanencia y su compañía. Y me despido de ustedes y les recuerdo que vamos a comenzar ya el curso de lectura veloz el próximo 2 de marzo 2018. Gracias por haber estado conmigo. Mañana continuamos explorando y platicando más sobre la historia de nuestra nación. Muy buenas noches.